Bendiciones para todos quienes habla Raúl Medrano. Continuamos con la serie acerca de los dones espirituales. Es interesante que puedas entonces ver la serie que hemos iniciado en este mes de junio y puedas entender un poco mejor acerca de ello. Yo hablaré en la carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 1, y luego nos iremos al capítulo 12, porque primeramente el apóstol Pablo le era necesario exhortar a la iglesia de Corintios, porque en ellos había división, disensiones, había murmuraciones, una serie de situaciones irregulares, donde el Espíritu de Dios no se estaba manifestando. Por eso le era necesario primeramente exhortar a la iglesia. Y vemos que en el primer versículo del capítulo 3, Él le dice: yo no le puedo hablar a ustedes como seres espirituales, sino más bien como seres carnales, porque al parecer no comprenden verdaderamente el mensaje que es del Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu de Dios han sido otorgados exclusivamente para la unidad de la iglesia y glorificación del cuerpo de Cristo. Vamos al capítulo 3, versículo 1, que dice de la siguiente manera: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celo y contienda, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando unos afirman yo sigo a Pablo y otros yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. Más adelante en el versículo 16 dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Podemos ver que entonces la unidad del Espíritu, los dones del Espíritu, es para mantener la unidad de una iglesia y no para beneficio propio. Por eso es que la iglesia tiene que ser orquestada bajo el mando y el poder del Espíritu de Dios, para que se pueda hacer manifiesta la obra del Espíritu Santo. Pero hay ciertos líderes, hay ciertos ministros de Dios que a veces se mantienen con una leche espiritual y no logran comer alimento sólido. ¿Y cuál es ese alimento sólido? Es la palabra de Dios, es el fundamento de Dios, es la cual nos mantiene sólidos pese a las circunstancias, pese a las crisis que la iglesia de Dios puede en algún momento atravesar. Es por eso que el Señor nos manda y nos exhorta que podamos comer primeramente alimentos sólidos para que podamos mantener firmes los fundamentos de la iglesia. Por eso una persona que mantiene una actitud carnal, mantiene la rencilla, mantiene el celo, mantiene el chisme, la murmuración, pues esta persona no tiene una condición espiritual. Esta persona debe renunciar a conductas humanas para que el Espíritu de Dios pueda hacer manifiesta la obra en ese individuo y puede entonces luego exteriorizarla también en la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo divide esta carta primeramente en una exhortación para que luego venga la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora bien, vámonos ahora al capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos.
a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Más adelante en versículo 12 leemos: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados bajo el mismo espíritu, bajo la misma orden del mismo Espíritu Santo de Dios. Vemos que en la carta de los Corintios, Pablo exhorta y le dice, uno dice que son de Apolos, otros de Pablo. La iglesia no puede estar dividida. La iglesia tiene que seguir al ángel de la iglesia. En este caso, él constituyó algunos apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros pastores. Se mantiene un orden. Por lo tanto, cuando alguien quiere quizás salir de esa línea, pues esa persona está abandonando una actitud espiritual, porque a veces somos guiados o somos seducidos, porque constantemente el enemigo empieza una batalla, una guerra contra la iglesia. Pero la iglesia debe mantenerse como tizones encendidos cerca con el fuego del poder de su espíritu, para que siempre sea manifiesta la obra de su gloria. Dios en este tiempo nos ha puesto a prueba, pero realmente nosotros, a pesar de poder estar distantes y poder comunicarnos a través de estos medios digitales, lo hacía también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo simplemente enviaba una carta hacia la iglesia de los Corintios, en este caso que estamos hablando de la iglesia de los Corintios, y era tan poderosa que tenía el poder para cambiar los pensamientos y actitudes de estos hermanos que no estaban comprendiendo estas situaciones. Tenemos nuestro apóstol Manny Martínez, que recibe la dirección, recibe el rema, el cual él reparte nuevamente a sus pastores, a las diferentes iglesias, para mantener una misma línea, porque el Espíritu solo es uno. Por eso es importante mantener siempre activa una comunicación espiritual y pastoral, para poder entonces mantener la actitud espiritual que el Señor está demandando en estos tiempos. Cuando nosotros mantenemos una actitud espiritual, tenemos que renunciar a todo precepto humano. Quizás tu opinión sea muy buena, quizás tu punto de vista sea muy bueno, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él dice, bueno, mira, la ciencia humana, las literaturas, la filosofía humana, nos está exhortando que primeramente busquemos la palabra del Señor. Nuestro fundamento tiene que estar en la palabra del Señor. Nosotros podemos leer libros, yo leo un sinnúmero de libros, pero mi fundamento tiene que ser la palabra del Señor, porque esto es realmente el alimento sólido. Y cuando vengan vientos en contra de la iglesia, en contra de tu vida, tú te mantienes firme porque confías en el Espíritu y mantienes un lenguaje espiritual y no terrenal. Nuestra providencia es espiritual y no terrenal. Ciertamente somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, pero nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra provisión viene de los cielos, porque hemos adquirido una nueva identidad espiritual, lo cual nos ayuda a mantenernos fieles a Él y a mantenernos firmes sin desmayar hacia el avance que el Señor quiere en este tiempo. Por eso se hace importante tener un espíritu que pueda discernir los diferentes espíritus que andan divagando por nuestra atmósfera, porque hay personas que dice la palabra que tendrán comezón de oído y serán dirigidos por eso, pero más el Espíritu de Dios, que es quien discierne toda carne, quien es que discierne todo espíritu, nos mantendrá libres, sanos de toda artimaña del enemigo. Porque quiero decirte una cosa, cuando Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente, ellos simplemente fueron engañados.
ellos podían mantener una actitud moralmente espiritual, podían escuchar la voz de Dios, porque en ellos no había pecado. Sin embargo, el enemigo empezó a seducirlos y engañarlos para desviarlos del propósito que Dios tenía destinado para ellos. Adán y Eva no se rebelaron contra Dios, simplemente fueron engañados. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que nos mantengamos alerta, nos mantengamos con los ojos bien abiertos ante las acechanzas del enemigo. Dice que no ignoremos la obra que Él tiene entre manos, porque Él buscará siempre destruirnos. Mas, sin embargo, el Espíritu de Dios buscará siempre cómo edificarnos y llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aleluya. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, pues yo quiero que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y puedas pedirle al Señor que te ayude a comprender un poco más las situaciones espirituales y puedas entonces andar en una nueva dimensión, porque las dimensiones de Dios no son naturales, sino que son sobrenaturales. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada ministro tuyo. Yo oro por cada hermano, por cada individuo que está del otro lado de la pantalla. Yo te pido, Señor, que sus ojos sean abiertos, Dios. Que toda venda de engaño, Señor, en el nombre de Jesús se cae por el poder de tu palabra y ellos puedan ser iluminados a través de tu Espíritu Santo de Dios. Como dice tu palabra, Señor, quien empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Señor, gracias por cada uno de ellos. Bendícele en gran manera y que ellos puedan comprender acerca más de estos dones espirituales que tú les has dado, que tú les vas a entregar para que ellos puedan vivir en una nueva dimensión espiritual. Amén y amén. Dios te bendiga.